Estimados estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas, curso primero de turno tarde, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando en la clase 1.4 en relación a nuestra primera unidad, titulado El origen del universo. Como lo habíamos comentado la clase pasada, estamos hablando de un conjunto de teorías acerca de posibles explicaciones acerca del origen del universo. Y en ese sentido, hoy vamos a hablar de una nueva teoría titulado Teoría del Creacionismo. ¿Cómo se entiende esta teoría? Bien, esta forma de pensar, esta teoría, que también es otra forma de explicar cómo se ha formado el universo en su conjunto y todo lo inherente en el universo, es decir, constelaciones, galaxias, nebulosas, sistemas solares, planetas, lunas, asteroides, cometas, polvo cósmico y todo lo que existe en el universo. La teoría del creacionismo señala, enfatiza que el universo surgió a partir de la intervención de un ser divino. Y en ese sentido, también se utiliza esta teoría para explicar el origen de la vida en el planeta Tierra. Con la teoría del creacionismo se trata de explicar, fundamentado en la Sagrada Escritura, la Biblia, cómo surgió la vida en el planeta Tierra, la vida de los seres irracionales como los animales y la vida de los seres racionales como el hombre. Y también se explica a partir de la interpretación y el estudio de la Sagrada Escritura, la Biblia, el origen de todos los cuerpos celestes en el universo. Es en ese sentido que todo lo relacionado con el origen de la vida también se halla como parte de las leyendas en las antiguas culturas antiguas, quienes llegaron a conocer y también aceptaban este conjunto de manuscritos que interpretaban y les servía como parte de su historia para explicar cómo fue creado la vida. Y en ese sentido, muchas de estas culturas en sus leyendas señalan a un elemento sagrado, una deidad, un dios o un conjunto de dioses quienes habrían participado en la creación de la vida. En el tema específico de la teoría creacionista, propone, señala que un personaje, una deidad llamado Dios, fue quien transformó el polvo y el agua en la vida. Es decir, del barro producto del agua más la tierra, el polvo, Dios habría creado al primer ser vivo a su imagen y semejanza. Eso nos dice la Biblia, eso nos dice el Génesis. Como teoría, nos, nos trata de explicar cómo se habría creado el universo y la vida en el planeta Tierra. Es en ese sentido que la teoría de la creación o teoría creacionista es muy contraria a la teoría de la evolución propuesta por Charles o Carlos Darwin. Es decir, la teoría de la creación refuta, rechaza a la teoría de Darwin, la teoría de la evolución. Es en ese sentido que la teoría de la creación indica Dios creó todo lo existente en el universo. Es en ese sentido que esta teoría no cree que el ser humano y todas las especies que abundan en el planeta Tierra y el cosmos y los demás planetas habrían sido parte de la evolución, ya sea terrenal en la Tierra o la evolución cósmica en el universo. La teoría de la creación indica Dios creó al hombre, a los animales y a los planetas, incluido el Sol y todos los elementos que forman el vasto y extenso universo. Es decir, la teoría de la creación desecha por completo, rechaza por completo que los primeros seres vivos existieron a partir
de los organismos unicelulares. Y cuando hablamos de unicelulares, hablamos de esos pequeños animalitos que son, que tienen una estructura y que son parte de una sola célula. Unicelulares. Uni de uno y célula, una célula. Nosotros tenemos una estructura más compleja, tenemos huesos, músculos, tejidos, arterias, venas, nervios, grasa, dermis, epidermis, piel, y todos estos componentes de las diferentes partes de nuestro organismo, sea el ser humano o los animales, está compuesto de un conjunto de millares de células. Y no olvidemos que una manera de explicar el origen de la vida, bueno, se habla de las eras geológicas y de que la vida habría surgido a partir de la existencia de las primeras formas unicelulares. Y esto es rechazado por la teoría de la creación. Dice, imposible. Señoras, imposible que la vida se haya desarrollado a partir de una célula. No, eso no hay para la teoría de la creación. Dios fue quien creó todo. Ese es el argumento que mantiene la iglesia. Si bien en el siglo pasado, en el siglo XX, a mediados de este pasado siglo, ya se había hablado de innovaciones científicas, ya se empezó a hablar del ADN, ácido desoxirribonucleico, es decir, este ADN tiene todas las características genéticas de todo ser vivo, sean hombres, sean animales. Desde el animal más grande en la tierra, como los elefantes, hasta el más pequeño, que pueden ser las musarañas o los ratones, todos estos animales poseen un ADN, un ácido desoxirribonucleico. Es decir, en esta célula se pueden encontrar todos los genes de este animal, lo propio con el hombre. La ciencia así lo ha plasmado cuando quiso explicar el origen de la vida, pero la teoría de la creación dice, no, momentito, aquí no van a hablar de ADN y no, Dios hizo la vida y ahí termina. De esta manera, la teoría de la creación también refuta todo tipo de conocimiento científico. Es decir, que propone que no hubo ni reacciones bioquímicas ni biofísicas, simplemente que nunca pasó, nunca existió una célula. Y por lo tanto, no existe. Bien, la ciencia dice lo contrario. Dice, señala, señala con argumentos diferentes. Cuando hablamos de la vida de la célula, cuando los científicos hablaron de que en el planeta se germinaron condiciones atmosféricas adecuadas para el surgimiento de la vida se dio. Pero la religión dice, no, imposible. Dios creó la vida y Dios decidirá cuándo la vida deje de existir en toda la faz de la Tierra. Entonces, ¿qué es la teoría creacionista? Bueno, la teoría creacionista es el conjunto de estas creencias, de estas ideologías, de estas formas de pensar, las cuales están inspiradas en doctrinas religiosas y según las cuales el planeta Tierra y todos los seres que abundan y viven en el planeta Tierra provienen producto de la intervención de Dios. Así nos propone la teoría de la creación, indicando que todos los seres vivos, desde los que podemos ver como los mamuts hasta los ratones, o en el océano, desde las ballenas hasta los animales más desconocidos, esta teoría de la creación nos propone que Dios creó a todo ser vivo, rechazando cualquier otra investigación o cualquier otro postulado acerca de cómo se originó la vida y el universo. Los creacionistas, bueno,
no es más que un conjunto o un movimiento pseudocientífico y religioso que limitan en contra del hecho evolutivo. Es decir, los creacionistas rechazan en esencia que, que el universo, las galaxias, las nebulosas, las constelaciones, los sistemas solares, los planetas habrían evolucionado de manera espontánea y al azar. Rechaza los creacionistas esta teoría, la de la evolución. Ahora, el conjunto de conceptos teóricos creacionistas están basados en conceptos religiosos, aunque hay diferentes teorías acerca del creacionismo. Por un lado está la religión monoteísta. ¿Y qué es el monoteísmo? El monoteísmo viene de mono, que significa uno, y teísmo, creen en algo o divinidad. ¿Qué es el monoteísmo? Bien, el monoteísmo no es más que la religión o las religiones que profesan a un solo Dios. Las religiones que creen en un solo Dios, como la católica. La ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, con base en el Vaticano, propone que existe un solo Dios. Puede ser denominado Yahvé, Jehová o Alá o con cualquier otra designación, pero se habla de un solo Dios. Eso nos dice la religión monoteísta. Por otro lado, la religión politeísta proponen la existencia de más de un dios, como en el caso de los egipcios, Ra, Horus, Isis, Osiris, que hablan de un conjunto de dioses, quienes son responsables de todo lo acontecer en el planeta Tierra y en el universo. Los sumerios, los acadios, igual tenían un conjunto de dioses. Uruk. En ese sentido, el politeísmo, polis que significa varios, y teísmo, bueno, creer en varios, propone la teoría de la existencia de un conjunto de dioses quienes son responsables de todo lo acontecer en el universo y en el planeta Tierra. Pero de igual manera, ellos defienden que estos dioses son responsables de todo lo que se origina y pasa en el cosmos. Los animistas. Bien, este otro tipo de religión está centrada en las creencias acerca de la existencia de espíritus en los lagos, mares, océanos, bosques, praderas, planicies, cerros, cordilleras y mucho más. Pero de igual manera rechaza a la evolución y acepta que existen estos espíritus y son quienes son influyentes en el desarrollo de la vida en el universo en su conjunto. Bien, en ese sentido debemos hablar ya específicamente de definiciones. Por un lado está el evolucionismo, quienes señalan, quienes defienden que todo se dio parte de un proceso espontáneo químico al azar, producto del cual todos y todas las especies tuvieron un ancestro común. Y hoy en día se conocen varias especies. Ejemplo, ¿cuántas especies de gatos conocemos? Pero la teoría de la evolución dice que en su momento hubo uno, un primer gato del cual habrían evolucionado la gran variedad de gatos. O en el caso de los perros, ¿cuántas razas conocemos? Samoyedo, Husky, Zorro, San Bernardo, Bulldog, Chihuahua y demás. Pero que nos dice la teoría de la evolución, que primero hubo un perro del cual surgieron una gran variedad de especies. El creacionismo, como teoría, es la religión sobre la cual se ha diseñado, se ha estructurado y se ha construido la ciencia. La ciencia que enfatiza a un creador divino.
y está basada en la palabra de uno. ¿Por qué? Porque en él estaba el pasado. El creacionismo indica Dios es eterno y Dios creó la vida en el universo, en todo el extenso, vasto e infinito universo. La religión es la causa, el principio o el sistema de creencias y se mantienen con fervor y de verdad. Eso lo plasma la religión y lo podemos ver en nuestro diario vivir. En Bolivia la religión oficial es el catolicismo, pero también tenemos otro tipo de creencias. Tenemos el cristianismo, podemos encontrar el musulmán, aunque en menor cantidad en población. Sin embargo, también expresan su fe. Toda religión siempre va a expresar devoción, fervor a la fe. ¿Qué nos dicen? ¿Eres católico? Sí, bien. Tienes que creer en tus santos, en tus vírgenes, en tu crucifijo. ¿Qué dice el cristianismo? Tienes que creer en un solo símbolo, Cristo. Pero ten fe. ¿Qué dice el musulmán? Cree en Alá. Cualquiera que sea la religión, va a tener como pilar, como base el fervor y la fe. Muy contrario a lo que dice la evolución, quien propone el método científico. ¿Qué es el método científico? Cuando se habla de proponer teorías acerca del universo, si Edwin viene y dice, bien, yo propongo mi teoría, el universo se ha creado en un día, bien, la ciencia va a decir, muy bien, señor Edwin, aplique el método, demuestre, explique el fenómeno que ustedes están hablando, establezca relaciones entre los hechos, que usted señala que el universo se creó en un día, y formule leyes. Y me van a dar parámetros, me van a decir, muy bien, explique. Y yo voy a decir, bien, como primer paso, he observado las estrellas y he visto que pasan fenómenos muy dinámicos y por lo tanto mi hipótesis, voy a señalar, mi hipótesis, el universo se creó en un día porque, porque si se presentan las condiciones necesarias básicas para que la vida surja, se puede dar. Y voy a hacer un experimento en mi laboratorio y voy a demostrar. Les voy a decir, señores, hay aquí la prueba. Y con todo eso voy a generar mi propia teoría. Y saqué un artículo y diré, según Edwin Paz González, el universo se creó en un día porque haciendo el experimento en el laboratorio se obtuvo tal prueba y se constata mi hipótesis, la cual sugiere que en un día se creó el universo. Y si la ciencia me acepta, esto va a ser considerado ley en todo el mundo. Bajo la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley, mi persona Edwin va a generar un nuevo concepto teórico. Eso nos dice la ciencia cuando queremos hablar de el universo. Muy contrario a lo que dice la teoría de la creación. En ese sentido, el creacionismo se sustenta, se guía en las escrituras sagradas de la Sagrada Biblia, en los versículos que se encuentran en la Biblia, en los diferentes libros, y toma como base lo que en estos versículos se señala acerca de la existencia y la creación del universo. Creación perfecta a partir de la nada en 6 días. ¿Qué es nada? Nada fue antes del Big Bang, nada es antes de la gran explosión, o simplemente nada es el universo vasto. 6 días. Para el terrícola, para el hombre en el planeta Tierra, un día tiene 24 horas. Para nosotros, porque el planeta Tierra demora 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. Y por lo tanto, bajo esos cálculos, se ha señalado que un día tiene 24 horas, y por lo tanto, es aplicado a toda, como ley, a todos los seres vivos en el planeta Tierra. La pregunta es, para Dios, un día, ¿cuántas horas tiene? ¿6 horas? ¿24 horas? ¿36 o más?
Ese es el gran misterio que la Biblia no nos puede aclarar. Bien, en ese sentido, en el creacionismo se apoya sobre la base de lo que dice la Sagrada Escritura. Siempre. Y es en ese sentido que existen diferentes fundamentos que se van contradiciendo y en algunos casos se van haciendo daño. El evolucionismo se ha divulgado por todo el mundo, se ha popularizado como una verdad científica porque propone evidencia, prueba. Edwin Hubble con la vela estándar, Dick con el telescopio, Alan Guth con la teoría de la inflación, George Henry Lemaitre, sacerdote quien propuso la existencia de un átomo primigenio y demás. Y la ciencia dice, esta es la verdad científica, porque tenemos pruebas. Por otro lado, los cristianos, el cristianismo indica, señala, añade como fundamento sus creencias evolutivas en sus escrituras, en lo que dice la Sagrada Biblia. Y esto obviamente generó una confusión a nivel mundial que se va generalizando, porque por un lado los cristianos no están seguros cuál es la verdad o cuál es el hecho más rechazado. Y en ese sentido, como nos muestra la imagen, el cristianismo y el humanismo van a entrar y están siempre en constante conflicto, peleando quién tiene la razón, quién va ganando, al igual que un porvenir, como nos muestra la imagen. Bien, se habla mucho de algunos puntos muy importantes acerca de la evolución teísta y en ese sentido se habla de una falsa representación de la naturaleza del creador o de Dios. ¿Por qué? Porque por un lado la evolución teísta va a llevar a una representación falsa de la naturaleza de Dios, porque el fin, el deceso o la muerte son atribuidos como principios de la creación. El creacionismo va a mantener una línea progresiva de nacimiento, al igual que este va a adquirir tal vez un parámetro de millones de años de inexistencia, de muerte, de sufrimiento, antes de lo que se conoce como pecado. Como segundo, podemos hablar de que Dios se convierte en un Dios de los vacíos. Esto por como lo señala la Biblia, indicando que Dios es la causa, la primera existencia y lo que causa todo lo demás en el universo. Entonces es en ese sentido que estos elementos van a mostrarnos ciertos rasgos particulares. Y claro, está la línea de tiempo que nos va a explicar cómo se originó la vida, donde lo narran los versículos de la Biblia. Y lo más interesante, bajo estos argumentos se va a apoyar la ICAR para sustentar la teoría de la creación, a partir de la explicación de la creación del ordenamiento del universo, de la creación de los ángeles, de la caída de Satanás, de la creación y el orden de un universo destructurado, de la creación y aparición del hombre. Y el día de descanso, la Biblia nos va a plasmar que en 6 días se hizo todo lo que hoy se conoce en el universo y en todo lo que está formando parte de como elementos o cuerpos celestes. Y algunas religiones como el judaísmo y el cristianismo van a fortalecerse bajo este pensamiento ideológico de cómo surgió la vida en el planeta Tierra. A partir de su explicación en el Génesis se va a procurar inculcar este tipo de conocimiento en toda la familia, en toda la sociedad, como único concepto teórico
explicando de cómo surgió la vida en el planeta. No olvidemos que hace mucho tiempo, cuando se hablaba sobre la Tierra, la teoría más próxima fue considerar que la Tierra es completamente plana y que si ves en el horizonte perder de vista una carabela o, o una carreta o unas personas, estos se están cayendo al precipicio. De ahí el temor de decir, no vayas porque si no te vas a caer, no vayas porque allí es precipicio. Entonces fue hasta que el hombre empezó a investigar lo que existe en el universo y empezó a generar la teoría de que la Tierra no es plana, es redonda. Y esto habría generado obviamente polémica y algunos como Galileo Galilei llegó a ser procesado por la Inquisición, simplemente por decir que la Tierra gira, por ejemplo, en torno al Sol. Hoy en día podemos señalarlo porque tenemos pruebas, evidencia de que es efectivamente cierto, pero en épocas de la Inquisición, eso era pecado. ¿Quién nos muestra esto? A lo largo de la historia, los conceptos van cambiando. Bien, con esto estamos terminando la explicación del 1.4. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias.